Hola, yo soy Nando y hoy te quiero contar una historia que quizá tú ya la has vivido, pero esta es mi historia. Estamos en el mes del orgullo y no sé, hoy bañándome se me ocurrió que debía de contarles esta historia. Yo sufrí de discriminación por mi orientación sexual desde la primaria. Siempre fui el homosexual o el jotito o el rarito del salón. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor soy muy amanerado o a lo mejor tengo distintas poses que quizá para los tiempos en los cuales yo cursé primaria, secundaria y prepa eran completamente diferentes. El caso que quiero contarles, porque si no sería esto un libro, el caso que quiero contarles es cuando yo recuerdo que era 1985, 85 no, como entre 87 y 90. Iba en quinto, sexto de primaria, no iba más allá, y recuerdo perfectamente la escena. El niño se llamaba Edwin y yo estaba sentado en donde estaba el asta bandera en la primaria. Iba, te digo, en quinto o sexto. Y entonces él llegó cuando éramos amigos y él llegó y me golpeó. Y me golpeó con patadas, ¿no? Sobre mi cara. De repente yo, los momentos que recuerdo son ver mi cara, o más bien sentir que me chorreaba sangre por todos lados, sentir un pánico, toda la gente a mi alrededor viendo cómo me golpeaba y me gritaba por ser homosexual. Yo nunca le insistí, yo nunca le dije algo. Yo creo que esa edad, aunque yo ya sabía perfectamente qué era y qué no era, pues yo no tenía razón ni conocimiento de nada. Digo, si nos vamos un poco a la historia, la OMS todavía la declaraba como una enfermedad, la homosexualidad. Entonces, aquí el punto es que yo no sabía ni siquiera por qué me había pegado, cuando al final éramos amigos. Y digo su nombre porque, pues digo, da igual, no sé ni dónde sea, ni en dónde esté, ni qué habrá pasado con el tal Edwin. Pero hoy de repente estaba leyendo todos estos mensajes que han salido a raíz de todo lo de la CONAPRED, de todo lo que ha surgido con el caso de lo de Chumel, y yo no me quiero colgar de la fama de ninguno de ellos, solamente quiero contar como mi historia, quiero contar realmente lo que yo pasé, lo que yo viví, lo que yo sentí, lo que a mí me hicieron sentir. Ese día era lunes, estábamos entonces de blanco con nuestro uniforme muy de la escolta. Yo era parte de la escolta porque pues siempre tuve buenos promedios. Y recuerdo que este chavo, yo estaba sentado con una amiga, que no recuerdo tampoco su nombre, desgraciadamente, y me golpeó, me dio unas patadas voladoras, por llamarlas de alguna forma. Obviamente me sacó sangre, y lo primero es que después de que cesó de golpearme, simplemente lo único que yo hice fue irme a los bebederos donde antes se tomaba agua en bebederos, creo que ahora ya ni deben de existir, pero a los bebederos, y a limpiarme porque yo sentía como me escurría la sangre. Fue una cosa muy complicada. O sea, si ahorita lo cuento es porque quizá ya lo superé, no le tengo ningún rencor a esa persona, ni siquiera tengo como una memoria muy exacta de cómo era o quién era, pero sí sufrí mucho toda mi juventud y toda mi adolescencia por ser pues quién soy, cuando al final no tendría por qué pasar eso. En esos momentos yo no le podía contar a mi mamá de me golpearon por ser homosexual. No, o sea, claro que en la familia siempre se rumoraba o siempre se decía de que pues yo no tenía novias o yo no tenía, o sea, cosas por el estilo, ¿no? Yo creo que todos lo hemos vivido en ese aspecto. Pero a mí nunca me importó. Sí, recuerdo que en algún momento dijeron que es que tu hijo es como medio camaroncito. Yo no sigo sin comprender a qué se referían. A lo mejor era como un poco de estas absurdas palabras que de repente nos dicen, como de que popote y el arroz con papate y jamaicán y idioteces, ¿no? O sea, que lo único que hacen es denigrarnos a nosotros como personas, porque al final somos personas y somos iguales a todos. Creo que hoy, 2020, yo a mis 41 años, pues puedo decir lo que se me dé la gana, puedo comentarte lo que yo quiera y tengo ya los medios posibles para decirlo.
yo la verdad es que sufrí en ese momento. Me lavé, me fui y todavía después, años más tarde, ya pasé a la secundaria, este tema se olvidó, yo llegué a casa y seguramente haber dicho me salió sangre y se acabó, ¿no? Pero, y mi mamá lo creyó, yo me imagino, y no es como culpar a mi pobre mamá, o sea, no es ese el sentido, simple y sencillamente no eran los tiempos para que se entendiera que tu hijo era homosexual o que tu hijo era gay, creo que ni siquiera utilizaban esos términos todavía. O sea, estamos hablando de 87 a 91, que yo fui cuando entré a la secundaria. Y de repente iba en un colegio completamente diferente, no iba ya en una escuela pública, iba en una escuela de paga, cerca de la colonia, y apareció otra vez el tal Edwin. Y entonces, claro que mi miedo era que en ese momento me volviera a golpear, ¿no? Porque yo ya tenía, no sé, 12, 13 años, 12 quizá, y de repente me vi y todavía me saludó muy hipócritamente. Lo recuerdo bien porque pues al final son cosas que te marcan. Y ya, yo no le hablé, por más que él intentaba como dirigirme la palabra y ser cuates, pues yo nunca quise como realmente dirigirme o hacerle ninguna palabra, porque al final me había dañado, al final me había agredido, al final me había hecho algo, y creo que no estaba como padre el que realmente yo me pusiera a ser su gran cuate cuando me había hecho. Ahora, no guardas yo creo que a esa edad no eres ni vengativo ni lo haces con dolo, quiero pensarlo, ¿no? O sea, por lo mismo no le echo la culpa y creo que perdonado está desde hace mucho tiempo. Pero aquí lo que me daba mucha risa es que yo simplemente en ese momento le dije que lo que me había hecho no estaba bien, y él seguía como en su pedo, yo creo que era de este tipo de niños, porque recuerdo que hasta iba a mi casa y todo y platicábamos y cambiábamos o intercambiábamos estampitas, o sea, cosas muy ridículas de la niñez. Pero el punto es que creo que él o estaba acomplejado o él también era homosexual, porque muchas veces es como ese tipo de homosexuales de closet, pero pues yo no le había hecho nada y a mí sí me agredió y me atacó feamente. Entonces yo en ese momento entendí, o después de mucho tiempo entendí lo que era la discriminación hacia eso. Después en la secundaria tuve un caso muy feo con una compañera. Yo era el número 38 de la lista de asistencia y yo no sé por qué decía 38, y según ella yo lo decía de manera chistosa y siempre se burlaba la gordita esta, ¿no? Mari Carmen, me recuerdo, y que todavía muchas veces me insistió en agregarme al Facebook y yo la rechazaba y le dije, y todavía me decía, pero ¿por qué no me aceptas en el Facebook? Toda la secundaria lo único que hiciste fue burlarte de mí porque decía diferente 38, y entonces me gritaba a lo lejos 38, 38, no sé cómo lo decía, pero toda la secundaria fue burlarse porque yo decía las cosas de diferente forma. Mi voz es como clipuda, rara, o sea, al final no es una voz como de pero es una voz, ahora en mi trabajo le llaman fresa boba, y pues bueno, no me afecta ya tanto, ¿no? Pero era discriminado por ser completamente alguien igual a ellos. A lo mejor no había muchos homosexuales y entonces yo tenía como que disimular de que no estaba como enojado y ese rollo de estar disimulando todo el tiempo y diciendo no te preocupes, aquí la pendeja soy yo, es muy feo, porque te vas como guardando cada uno de los diferentes sentimientos y no te das cuenta de que en realidad sí te están haciendo daño y te afectan a tu interior. Después, obviamente, con el tiempo, pues lo piensas y lo analizas y te das cuenta de que la vida es pasajera, de que la vida es muy corta y de que, pues, no tienes por qué guardarle rencor absolutamente a nadie. Realmente, este video, que es aparte del primero que hago fuerte y largo, pues para mí significa el decirte que no estás solo, que en este mes del orgullo, salgas o no salgas del closet, sigas dentro, o sea, súper open mind, que me encanta ahora el que de repente ves a los chavos y Pablo, mi amigo gay, o sea, y ya no necesitas como ni siquiera etiquetarlo, o es queer, o es trans, o sea, yo no imagino entonces lo que sufren las personas que son trans, o sea, que al final
están atrapados en el cuerpo de alguien que no quieren ser y que la misma sociedad los rechaza. Entonces, yo creo que este mes al final del orgullo, lo que yo quiero decir es que no estás solo, que te acerques a los diferentes organismos, a las diferentes entidades y de que siempre encuentres a alguien a quien decirle lo que sientes y lo que piensas, que tú eres muy valioso y valiosa. A mí estas cosas del lenguaje incluyente no me encantan, pero simple y sencillamente decir que la vida es muy corta y que tenemos que vivirla y aprenderla a vivir como a nosotros se nos dé la gana. Si yo quiero gritar y cantar a los cuatro vientos, está como súper cool. A mí, yo sé, hace poquito alguien me decía, estaba saliendo con alguien y me decía, es que ¿por qué escuchas puras canciones de niña? Yo dije, caray. O sea, ahora todo tiene que estar segmentado. ¿Y qué fregados importa que yo escuche a Taylor Swift o a las Jeans? O escuche a Cabá o a OV7 o Viva del Pasado o escuche, no sé, reggaetón porque tengo 41 años. ¿Ya no se puede? Yo creo que ahí es donde estamos como haciendo las cosas un poco mal y de repente estamos exagerando. No lleguemos a los extremos, solamente vivamos, aprendamos a ser felices y descubramos lo bonito que es la vida. Yo hace un poquito de tiempo, digamos unos años, tuve una experiencia bastante difícil que en algún momento contaré. Y la verdad es que pues te cambia completamente la vida. Mi papá, por ejemplo, se fue sin saber que yo era gay. Claro que lo sabía perfectamente, digo, solamente no sabía de mi propia voz que yo era homosexual, que yo era gay. Pero fuera de ahí, para mí siempre fue como algo muy difícil el no contarles o el no contarle a él que yo era, aunque aceptaba a mis novios, aunque aceptaba todo lo que hacía, él me amaba como era, o sea, no había como esta bronca de decirle, quizá para él era mejor. ¿Por qué? Pues porque él fue una persona educado de otra forma, ¿no? Yo, por ejemplo, les puedo decir que fui completamente bien educado por mi mamá, pero también fui educado por la televisión. Y, por ejemplo, de chiquito veíamos Carrusel y María Joaquina le hacía todo un daño espantoso al pobre Cirilo, que era, pues, de piel morena, y ella lo discriminaba y lo discriminaba y lo discriminaba. Claro que ahora ya no podría eso existir, porque las cosas han cambiado, pero a mí la televisión me educó de esa forma. Todavía recuerdo muy bien, y yo creo que todos los hemos visto, unos videos donde es la presentación de Thalía, que era 91, 92 como solista, y de repente Raúl Velasco al aire, en vivo, le dice, ay, mijita, qué bueno que ya te cambiaron el vestuario porque te veías bastante corrientita. O sea, le estaba diciendo qué o cómo, o sea, crecimos bajo otras modalidades. Entonces, también entiendan las diferentes generaciones, no pueden actuar. Hace poco hubo un escándalo con Enrique Guzmán porque ahí no dijo. Enrique Guzmán vivió otra generación. En su generación no existía eso, o si existía era súper callado, súper a escondidas, porque era prohibido, porque éramos declarados como una enfermedad, cosa que ahora ya no lo es. Y a lo mejor yo ahora, como una voz diferente, lo único que quiero decirles es eso: no estás solo, cuídate por todos lados, o sea, no nada más ahorita de las circunstancias que vivimos, pero cuídate, protégete, y sobre todo, si alguien te está diciendo algo o alguien te está haciendo de menos, no te dejes. Ahora, no lo que estoy incitando es una violencia, simplemente las palabras son la mejor herramienta que tú puedes tener. Algo que le falta a este país es tener una muy buena educación sexual. Antes, los actos morales, que ahora quieren regresar pero no deberían, no, lo que nos decían era de que estaba mal hacer tal cosa, hasta besarse en el coche con la novia, bueno, novia porque pues no podemos decir novio, pero con la novia era completamente malo. Entonces, el punto es, necesitamos a personas que eduquen desde la primaria, desde chiquitos, cuando el niño vea a dos mamás con sus niños o dos papás con su hijo, decirle, eso es normal. No es, son los homosexuales, son una plaga. No. Hay gente muy importante que son líderes del mundo y que fueron homosexuales y que al final
están en las grandes ligas. No tengamos miedo, más bien eduquemos con lo que sabemos, con lo que podemos decir y atrevámonos a realmente pensar las cosas y a que este mundo cambie. Creo que afuera lo que hay es mucho odio y eso es lo que no debemos de tener. Yo creo que a lo que le temo es a salir a la calle y que me tachen de tal. Actualmente me da lo mismo. Puedo salir con mis tenis rosas y con mi sudadera rosa y ser muy feliz. Si me etiquetan, me vale un comino. Yo puedo ahorita tener, no sé, mi pulsera del orgullo. Bueno, no pulsera, más bien mi correa. Y no me siento mal de decirle a la gente lo orgulloso que soy de ser homosexual. Cuando ves el pasar de los años y que has llegado a un punto en el cual se supone que si no joteas 5 minutos al día, pues a los 41 te vuelves como súper homosexual. Eso decían por el baile de los 41, que pues, algún día platicaremos. Pero aquí a lo que quiero llegar es: vive tu vida, vive tu hoy. No pierdas un solo minuto. No tengas miedo de que tu papá te va a decir o tu mamá te va a decir. Al final es tu vida. Algo de lo que yo recuerdo muy bien que decía mi papá es: nosotros, o sea, mi mamá y él, ya vivimos nuestra vida. Les toca a ustedes vivir su vida como a ustedes se les antoje. Y creo que con eso me quedo y con eso me voy. Simple y sencillamente quería expresarlo. Toda la mañana tuve como diferentes emociones y pensamientos de cómo decirlo. Yo a Edwin no lo odio. Es más, ni siquiera me acuerdo, les digo su apellido. Y si aún así se apareciera, pues me daría completamente igual. Yo no estoy buscando una disculpa pública. O sea, eso me da igual. Yo solamente quiero que esto no se repita con más personas. Con personas que quiero o con personas que ni siquiera conozco. Con toda la gente que me está escuchando, viendo, leyendo a través de mis redes sociales. Así que, pues nada más, gracias por escucharme y nos vemos en la próxima. Yo soy Nando y sigan en todas las redes sociales el show de Nando, @el show de Nando, y bye bye.